Welcome to Emma Spanish. Welcome back to Emma Spanish Talk, your favorite spot for mastering real-world Spanish. I am Emma, and I am absolutely thrilled to have you here with me today. Tell me, have you ever opened a drawer in your kitchen looking for a pen, only to find 3 dead batteries, a mysterious key to a lock you do not even own anymore, and a massive tangle of rubber bands? Yes, today we are talking about el misterioso fenómeno del cajón desastre y la acumulación de cachivaches en casa, that universal, slightly embarrassing phenomenon of the junk drawer, and the endless accumulation of random knickknacks in our homes. I must confess, my own junk drawer is so full I am sometimes afraid to open it. For our episode today, just relax and listen first. Do not worry about missing any words or getting lost, because we have our word tour coming up later to break down all the best vocabulary and expressions. Ready? Let's dive into the dialogue. Mateo, tengo que confesarte algo que me ha tenido desvelada esta noche, y necesito saber si a ti también te pasa en casa. Cuéntame, Emma, que ya me estás intrigando con ese misterio nocturno, a ver qué pasa en tu casa. Ayer decidí abrir el típico cajón de la consola del recibidor, ese que todos tenemos y que yo llamo el cajón desastre, para buscar un bolígrafo que funcionara. Madre mía, el cajón desastre, ese es un territorio peligroso donde se sabe cuándo se entra, pero nunca qué se va a encontrar. Totalmente. Encontré de todo menos un bolígrafo útil. Había pilas usadas, cables de teléfonos que ya ni existen, y 3 llaves de cerraduras misteriosas. Eso es un clásico de cualquier hogar español. Yo creo que tengo un máster en acumular llaves que no abren absolutamente nada en este mundo. Es que nos da una pena tremenda tirar las cosas por si acaso las necesitamos en el futuro, aunque sepamos que es absurdo. Totalmente de acuerdo. Yo reconozco que soy un pelín Diógenes con estas cosas y me cuesta la vida misma desprenderme de los objetos viejos. Al final nos rodeamos de cachivaches que están de más y que solo sirven para coger polvo y ocupar un espacio vital muy valioso. El problema es que siempre pensamos que si tiramos ese cable descatalogado, al día siguiente lo vamos a necesitar desesperadamente para algo importante. Es una ley universal. En cuanto te deshaces de algo que ha estado 10 años guardado, surge la necesidad absoluta de usarlo. Exacto, por eso yo prefiero guardarlo todo, aunque la verdad es que solo tiro de esas cosas guardadas de higos a brevas. Sí, de higos a brevas es decir poco, porque la mayoría de esos objetos no ven la luz del sol en una década entera. El otro día encontré el manual de instrucciones de una tostadora que se me rompió en el año 2012. Imagínate. ¡Qué barbaridad, Mateo! Eso ya roza lo patológico. Deberías plantearte seriamente hacer una buena limpieza general este fin de semana sin falta. Tienes toda la razón, pero es que me da una pereza tremenda ponerme a vaciar cajones y decidir qué va a la basura. Te entiendo perfectamente. Da pereza, pero la satisfacción mental que sientes después de limpiar y ordenar es insuperable, te lo aseguro. Supongo que sí, que despejar el espacio físico también ayuda a despejar la mente. Qué buena falta me hace últimamente. Es que el desorden visual genera un estrés inconsciente que nos afecta en el día a día, aunque no nos demos cuenta de ello. Pues ahora que lo dices, cada vez que abro el armario de la entrada y veo todo amontonado, me entra un run run muy molesto. Ese run run es la señal clara de que ha llegado el momento de actuar y deshacerte de todo lo que ya no te aporta nada. El truco está en ser implacable y no flaquear cuando empiezas a mirar fotos antiguas o cartas de cuando ibas al colegio. Ay, las cartas y los recuerdos sentimentales son el gran obstáculo. Ahí es donde la limpieza general se detiene por completo siempre. Claro, porque te pones a leer una carta de hace 15 años y se te pasa la tarde entera sin haber tirado ni un solo papel. Para evitar eso, yo tengo una regla de oro que consiste en meter todos los recuerdos en una caja cerrada y no abrirla durante el proceso. Esa es una estrategia brillante, Emma, porque si abres la caja de Pandora de la nostalgia, estás completamente perdido. Absolutamente. La nostalgia es el enemigo número 1 del orden doméstico y de la eficiencia a la hora de vaciar armarios. También están los regalos de compromiso, esos jarrones espantosos que te regalan y que guardas solo por si viene de visita quien te los regaló.
Esos son los peores, porque además de ocupar espacio, te recuerdan constantemente un compromiso social que te resulta incómodo. Yo tengo un cuadro en el salón que me regaló mi tía que es verdaderamente horroroso, pero no me atrevo a quitarlo por si acaso. Tienes que ser valiente, Mateo. Tu casa es tu templo, y solo deberías tener cosas que te gusten o que te sean realmente útiles. Tienes razón. Además, mi tía vive a 300 kilómetros y solo viene a verme de higos a brevas, así que no se enteraría. ¿Ves? Ya estás buscando excusas perfectas para empezar a liberar espacio en tu salón y respirar un poco mejor. Sí, creo que este fin de semana me armaré de valor, compraré unas bolsas de basura grandes y empezaré por el famoso cajón desastre. Me parece una idea fantástica, pero prométeme que no vas a flaquear a la primera de cambio cuando veas un cable viejo. Lo prometo. Iré directo al grano, y si un cable no sé de qué aparato es, irá directamente al contenedor de reciclaje de electrónica. Muy bien, ese es el espíritu que necesitamos, aunque debes tener cuidado con el reciclaje para hacerlo de manera responsable. Por supuesto, no se trata de tirar todo a la basura normal, sino de llevar cada cosa a su punto limpio correspondiente. Eso es crucial, porque acumular es malo para nosotros, pero tirar cosas tecnológicas a la basura común es malísimo para el medio ambiente. Totalmente de acuerdo. Además, en mi barrio hay un punto limpio móvil que viene una vez a la semana, así que lo tengo fácil. Ya no tienes ninguna excusa para no ponerte manos a la obra con esa limpieza profunda que tu piso está pidiendo a gritos. Vale, me has convencido. Pero ahora dime, ¿cuál es el objeto más absurdo que tú misma has conservado durante años en tu casa? Pues me da un poco de vergüenza admitirlo, pero guardé durante casi 5 años el cargador de un cepillo de dientes eléctrico que se me había roto. No me lo puedo creer, Emma. Tú que siempre nos das consejos sobre orden y resulta que también tienes tus pequeños secretos guardados. Es que nadie se libra de esto. Todos tenemos un punto débil donde nos volvemos un poco irracionales con nuestras pertenencias. Me consuela saber que incluso una experta en organización como tú tiene sus momentos de debilidad con los cachivaches inservibles. Claro que sí, lo importante no es ser perfecto, sino ser consciente de ello y corregirlo cuando vemos que las cosas se nos van de las manos. Creo que el secreto está en encontrar un equilibrio saludable entre conservar recuerdos valiosos y no dejar que los objetos nos dominen. Exactamente. Las cosas materiales deben estar a nuestro servicio y no al revés, que a veces parece que somos esclavos de nuestras pertenencias. Pues sí, pasamos media vida trabajando para comprar cosas y la otra media limpiándolas, ordenándolas y buscando sitio para guardarlas. ¡Qué gran verdad histórica acabas de decir! Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir en esta sociedad de consumo en la que vivimos. Por eso, simplificar un poco el entorno doméstico es casi un acto de rebeldía y una forma de recuperar nuestra libertad personal. Me encanta esa perspectiva filosófica de la limpieza. Ahora resulta que vaciar el cajón desastre es una revolución personal. Claro que sí. Cada pequeño paso cuenta para vivir una vida más ligera, sin tanto peso físico y mental sobre los hombros. Pues me animo a que empieces esa revolución este mismo sábado y luego me cuentes qué tal te has sentido al terminar. Lo haré, y te mandaré una foto del cajón totalmente vacío y limpio para que veas que he cumplido con mi palabra. Estaré esperando esa foto con mucha ilusión. Seguro que te vas a sentir como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Eso espero, porque ahora mismo abrir ese cajón es como enfrentarse a un monstruo que amenaza con tragarse toda la casa. No exageres, Mateo, que con un poco de determinación y un par de horas de esfuerzo, lo tendrás todo bajo control absoluto. Tienes razón. A veces nos ahogamos en un vaso de agua por cosas que se solucionan con un poco de energía y decisión. Así es la mente humana. Nos encanta complicarnos la vida con pequeños dilemas cotidianos en lugar de actuar de manera directa. Bueno, pues gracias por el empujón motivacional. Creo que realmente necesitaba esta conversación para ponerme las pilas de una vez por todas. De nada, para eso estamos los amigos, para ayudarnos a ver las cosas con más claridad y empujarnos a mejorar cada día un poco más. Pues sí, y ahora me voy a ir preparando mentalmente para la gran batalla contra los cables huérfanos y los manuales obsoletos de mi casa. Mucho ánimo, Mateo, y recuerda que cada objeto que tiras es un espacio libre que ganas para tu propia tranquilidad y bienestar. Me quedo con ese gran consejo y prometo ser implacable con cada cachivache inútil que se cruce en mi camino este fin de semana. Así me gusta. Que tengas un excelente proceso de limpieza y disfrutes de esa maravillosa sensación de ligereza al terminar todo. Hello everyone and welcome to our word tour. Today we are going to explore 5 fantastic expressions and vocabulary words that we used in our conversation. These are highly natural,
daily life terms in Castilian Spanish that will make your speech sound incredibly native and sophisticated. Let us jump right in. Our first expression is cajón desastre. This literally translates to a tailor's drawer, but in Spanish, we use it to describe a junk drawer, a hodgepodge, or a chaotic mix of completely unrelated things where there is no specific order. It is that place in your house where you throw everything you do not know where to put. For example, you can say, Mi armario es un cajón desastre donde guardo desde libros antiguos hasta herramientas de jardín. The second expression is ser un Diógenes. This is a very common colloquial way in Spain to describe someone who tends to hoard things, keep useless objects, or find it extremely hard to throw anything away. It comes from the medical term Diogenes syndrome. If you have a friend who keeps every single ticket, empty box, and old cable, you can use this term. For example, no guardes más cajas vacías, Mateo, que pareces un Diógenes con tanta acumulación. Our third phrase is estar de más. This means to be extra, redundant, or unnecessary. We use it when something or someone is not needed in a particular situation or space, meaning it is just taking up space or causing a distraction. For example, en este salón tan pequeño, ese sillón gigante está de más y no nos deja pasar bien. The fourth expression is de higos a brevas. This is a beautiful idiomatic phrase that means once in a blue moon or very rarely. In Spain, figs, which are higos, and early figs, which are brevas, grow at very different times of the year. So the period between them is quite long. That is why we use it for things that happen very seldom. For example, mi hermano vive en el extranjero y solo viene a visitarnos de higos a brevas, normalmente una vez al año. Our fifth term is tirar de. This is a very versatile phrasal verb in Spanish. Well, tirar means to pull or to throw away. When we say tirar de algo, it means to make use of, to resort to, or to draw upon something that you have available to solve a situation. For example, como no tenía tiempo para cocinar un plato elaborado, tuve que tirar de las sobras que quedaban en la nevera. And our final phrase is limpieza general. This refers to a deep clean, a spring cleaning, or a thorough decluttering session, where you clean every single corner of a house, a room, or even an office. It is not just a quick daily cleaning, but a deep, complete process. For example, cada primavera hacemos una limpieza general en casa para tirar la ropa vieja y ordenar los armarios a fondo. I hope you enjoyed this word tour. Try using these expressions in your next Spanish conversation to sound more natural and fluent. Keep practicing, and I will see you in our next episode. Great job today. You have done a wonderful job listening to our conversation about the chaotic but lovable junk drawers we all have at home. I hope it inspired you to look at your own clutter with a bit of humor, and maybe even clean it up. I have to admit, I am still laughing at my own confession about keeping a charger for a broken electric toothbrush for 5 whole years. It just goes to show that nobody is perfect when it comes to letting go of useless things. To practice all the great vocabulary we used today, make sure to check out the free PDF script in the description below. And if you enjoyed today's episode, please like, subscribe, and turn on notifications so you never miss our updates. Keep up the great work. See you next time.